mi familia organizó mi fiesta de 50 años. El gran regalo era que mi esposa vendió la casa que construí con mi herencia para empezar una nueva vida. Sin mí. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Javier, y hasta hace poco, pensaba que tenía una vida envidiable. Soy arquitecto, y aunque la palabra éxito puede ser relativa, para mí significaba una cosa, la casa. La casa que no solo compré, sino que diseñé y construí con mis propias manos sobre el terreno que mis padres me dejaron. Cada viga de madera, cada azulejo del patio, cada rosal del jardín que planté en memoria de mi madre, todo tenía una historia. Era mi obra maestra, el santuario donde mi esposa, Sofía, y yo habíamos construido 2 décadas de recuerdos. La historia de mi ruina comenzó con una promesa, una que se repetía como un estribillo pegadizo en las semanas previas a mi 50º cumpleaños. Ya verás, Javi. La sorpresa que te estamos preparando, te va a cambiar la vida, decía Sofía, sus ojos brillando con una emoción que yo, en mi ciega confianza, confundí con amor. Su hermano, Mateo, mi cuñado, a quien había rescatado de más de un desastre financiero, le hacía eco con una sonrisa socarrona. Prepárate, cuñado. 50 años no se cumplen todos los días. Esto será monumental. Y yo les creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Me pasaba la vida entera trabajando para darles todo, para mantener ese castillo que era nuestro hogar. Me imaginaba las posibilidades. ¿Un convertible clásico? ¿Un viaje de lujo por la Riviera Maya? Me permitía soñar, agotado como estaba después de meses de un proyecto particularmente demandante. Me merecía un capricho, ¿no? Una tarde, mientras revisaba unos planos en el estudio, ese espacio sagrado con vistas al jardín, entró Sofía. Estuve hablando con el organizador de eventos, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. La fiesta va a ser espectacular. Suena genial, amor, respondí, sin levantar la vista. Oye, hablando de cosas importantes, quería revisar contigo los papeles de esa inversión que te comenté. Creo que es un buen momento para. Me interrumpió con una risa suave, casi condescendiente. Ay, Javi, no seas tan dramático. Ya me encargo yo de los números, tú lo sabes. Tú eres el artista, el constructor. Yo soy la administradora. Tú solo relájate y espera tu sorpresa, ¿quieres? No te estreses con detalles. Esa era su frase. No seas dramático. La usaba cada vez que yo intentaba tener una conversación seria sobre finanzas o sobre el futuro. Y como un tonto, yo siempre cedía. Me hacía sentir que mis preocupaciones eran exageradas, que era un aguafiestas. Así que suspiré, asentí y volví a mis planos. Después de todo, ella era la que manejaba las cuentas. Yo confiaba en ella. Esa misma noche, la vi en el patio trasero, hablando por teléfono en susurros. El jardín estaba iluminado solo por las luces solares que yo mismo instalé. Cuando me vio a través de la puerta de cristal, su conversación se detuvo en seco. Colgó apresuradamente y entró con una sonrisa un poco forzada. Cosas de la fiesta, dijo, anticipándose a mi pregunta. Casi me descubres. Me reí con ella. Qué ingenuo fui. No estaba planeando una fiesta sorpresa. Estaba ejecutando una demolición, y el edificio a punto de ser demolido era mi vida entera. La calma que sentía no era paz, era simplemente el silencio del ojo del huracán, y yo estaba de pie, justo en el centro, sonriendo y sin tener la menor idea de la devastación que se avecinaba. A medida que la fecha de mi cumpleaños se acercaba, la atmósfera en casa se volvía cada vez más extraña. La emoción inicial que yo sentía se había transformado en una ansiedad sorda, un nudo en el estómago que no podía explicar. Sofía estaba más pegada que nunca a su computadora portátil, cerrándola de golpe cada vez que yo entraba en la habitación.
Las llamadas en susurros se hicieron más frecuentes. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré sobre la mesa del recibidor una carpeta de cartón con el logo de una notaría muy conocida en la ciudad. La curiosidad me pudo. Justo cuando iba a tomarla, Sofía apareció como una exhalación desde la cocina, la arrebató y la guardó en su bolso con una risa nerviosa que sonó más a pánico que a alegría. «Quieto ahí, curioso», exclamó, dándome un golpecito en el pecho. «Casi arruinas la sorpresa. Te juro que eres peor que un niño en Navidad». Yo sonreí, pero la sonrisa no me llegó a los ojos. Algo no cuadraba. ¿Qué clase de sorpresa requería trámites en una notaría? La llamada que realmente encendió las alarmas vino de mi hermana mayor, Elena. Elena era todo lo contrario a Sofía, tranquila, observadora y con un sexto sentido para detectar la falsedad. Sofía a menudo la trataba con una amabilidad condescendiente, como si mi hermana fuera una simple espectadora en el gran teatro de nuestras vidas. «Javier, hola», dijo Elena por teléfono. Su voz sonaba tensa. «¿Estás ocupado?» «Nunca para ti, hermanita». «¿Qué pasa?» Dudó un momento. «Mira, no quiero ser una aguafiestas, de verdad que no, pero vi a Sofía hoy». «Está por toda la ciudad preparando la fiesta», respondí a la defensiva. «No, Javi. La vi saliendo de la notaría 32, la del licenciado Bermúdez. Y no estaba con Mateo. Estaba con un hombre muy elegante, de traje caro. Se subieron juntos a un Mercedes nuevo. Y no se veían felices, se veían serios. Como si cerraran un negocio. No me dio buena espina. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero mi lealtad estúpida se activó de inmediato. «Elena, por favor. Debe ser algo de la fiesta. Quizás el contrato del salón o algo así. Confío en mi esposa. Es mi cumpleaños, déjame disfrutarlo». «Solo te pido que tengas cuidado, Javier», insistió ella con suavidad. «Solo eso». Colgué el teléfono sintiéndome un idiota. Una parte de mí sabía que Elena tenía razón, pero la otra parte, la que había construido 20 años de vida sobre la base de la confianza, se negaba a aceptarlo. Me obligué a creer mi propia mentira. Era más fácil que enfrentar la aterradora posibilidad de que mi mundo perfecto fuera una farsa. La noche antes de mi cumpleaños, el insomnio se apoderó de mí. Daba vueltas en la cama, la conversación con Elena repitiéndose en mi cabeza. Al lado, Sofía dormía profundamente, o al menos eso parecía. Cansado de luchar, bajé a la cocina por un vaso de leche, mi remedio de la infancia para las noches de angustia. Y entonces lo vi. Sobre la encimera de granito, donde Sofía lo había dejado cargando, estaba el iPad familiar. La pantalla se iluminó de repente, mostrando la notificación de un nuevo correo electrónico en su cuenta, esa que siempre dejaba abierta. No pretendía espiar, de verdad que no. Pero el asunto del correo saltó hacia mí como una víbora. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí que dejaba de latir por un segundo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Con manos temblorosas, que apenas me obedecían, toqué la pantalla. El correo se abrió. Contenía un archivo adjunto en PDF. Lo abrí. Era la escritura. La escritura de compraventa de mi casa. De la casa de mis padres. La dirección estaba ahí, inconfundible. Vi la firma digital de Sofía, elegante y segura, en la sección del vendedor. Vi el monto de la transacción, una cifra que era un insulto, menos de la mitad de lo que valía la propiedad. Y vi el nombre del comprador, Alejandro Vera. Un nombre que no significaba nada para mí. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, un frío que nacía en la médula de mis huesos. Tuve que apoyarme en la encimera para no derrumbarme. El vaso de leche se resbaló de mi mano y se hizo añicos en el suelo, pero apenas registré el sonido. El único sonido que escuchaba era el de mi vida rompiéndose en 1000 pedazos. La gran sorpresa no era un coche, ni un viaje. La gran sorpresa era que me había quedado en la calle. Y la persona que me había puesto ahí era la mujer que dormía plácidamente en mi cama.
El shock inicial fue como un golpe físico que me dejó sin aire. Me quedé de pie en la cocina, mirando los fragmentos de cristal en el suelo, sintiendo como si fueran pedazos de mi propia alma. Luego, el dolor. Un dolor tan profundo y desgarrador que me dobló en dos. Pero debajo del dolor, algo nuevo comenzó a arder. Una ira. No era una ira caliente y explosiva, sino una furia fría, lúcida y terriblemente enfocada. En ese momento, en medio de las ruinas de mi confianza, supe que no iba a gritar. No iba a confrontarla. Eso era lo que ella esperaría. Le daría la oportunidad de negarlo, de manipularme, de llamarme dramático por última vez. No. Le iba a dar su fiesta. Iba a dejar que caminara directamente hacia su propia trampa. Recogí los pedazos más grandes de cristal con un cuidado metódico y los tiré a la basura. Luego, subí a mi estudio, cerré la puerta con suavidad y marqué un número que no había necesitado en años. Ricardo, dije cuando contestó, con la voz ronca por el sueño. Javier. Son las 3 de la mañana. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Ricardo era mi mejor amigo desde la universidad. Un tipo brillante que se había convertido en un abogado implacable, de esos que huelen la sangre a kilómetros. Con la voz entrecortada, le conté todo. La carpeta de la notaría, la llamada de Elena, el correo electrónico. Le reenvié el PDF mientras hablaba. Hubo un silencio en la línea mientras él lo revisaba. Javier, escúchame con mucha atención, dijo finalmente Ricardo, su tono ahora completamente profesional. No hagas nada. No digas nada. Mañana, en tu fiesta, te vas a convertir en el mejor actor del mundo. Serás el marido feliz, sorprendido y agradecido. Deja que ella se cuelgue sola. Deja que haga su gran anuncio frente a todos. La humillación pública es un arma poderosa. Yo me pongo a trabajar ahora mismo. Voy a investigar a este tal Alejandro Vera y revisaré cada coma de este contrato. Colgué sintiendo un extraño tipo de calma. Tenía un plan. Ya no era una víctima a la deriva, era un cazador esperando el momento perfecto. Justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de gris, mi teléfono vibró de nuevo. Era Ricardo. Javier, tengo malas noticias y peores noticias, dijo sin preámbulos. El comprador, Alejandro Vera, es el fundador y CEO de Innovatech Solutions. ¿Te suena? Mi sangre se heló. Era la startup para la que Sofía había estado haciendo consultorías de marketing durante el último año. Las noches hasta tarde, los viajes de fin de semana, todo cobró un sentido nauseabundo. No puede ser, susurré. Oh, sí puede ser, replicó Ricardo con dureza. Esto es un plan con todas las letras. Le vendió tu casa a su amante por una fracción de su valor. Pero aquí vienen las peores noticias, Javi. Revisé los registros de la propiedad originales. El terreno. Sofía nunca lo puso a nombre de los dos. Cuando tus padres murieron y le diste un poder para simplificar los trámites, lo registró todo únicamente a su nombre. Legalmente, Javier, la casa sobre la que has invertido hasta el último centavo de tu herencia, era solo suya. Ese fue el segundo golpe. El que casi me noquea. No solo era una infidelidad y un robo. Era la profanación de un legado. Era una traición que se remontaba 20 años atrás, a un acto de confianza que ella había convertido en su arma definitiva. Con el corazón hecho piedra, llamé a mi hermana. Elena, dije, y mi voz se quebró. Tenías razón. En todo. Le conté los detalles. No me interrumpió. Cuando terminé, solo dijo con una tristeza infinita, lo sabía, hermanito. Sabía que algo no estaba bien desde el principio. Mamá nunca confió en ella. ¿Sabes? Todavía tengo el testamento original de nuestros padres guardado en mi caja fuerte. Y una carta que te escribieron, donde decían que su mayor deseo era que esa tierra fuera siempre el corazón de tu familia, de tus hijos si algún día los tenías. Quizás te sirva de algo. Sí que servía. No era solo una batalla por dinero o por una propiedad. Era una batalla por la memoria de mis padres.
Por mi dignidad. Y estaba a punto de empezar. Me vestí para mi fiesta de cumpleaños, no como el festejado, sino como un general preparándose para la guerra. La casa bullía de vida. Amigos, familiares, colegas, todos estaban allí, sonriendo, bebiendo champán y felicitándome por llegar al medio siglo. Cada abrazo se sentía como una mentira, cada muchas felicidades, Javi, resonaba hueco en mis oídos. Yo interpretaba mi papel a la perfección. Sonreía, agradecía, bromeaba. Era el marido feliz y despreocupado, el anfitrión perfecto en su propia ejecución. Desde la distancia, observaba a Sofía y a Mateo. Eran los reyes de la fiesta. Se movían entre los invitados con una confianza radiante, recibiendo felicitaciones, susurrando entre ellos con miradas cómplices. Pensaban que habían ganado. Veía a mi esposa, la mujer con la que había compartido mi cama y mis sueños durante 20 años, y solo veía a una extraña, una depredadora disfrazada con un vestido caro. Finalmente, llegó el momento. Sofía tomó un pequeño micrófono, dio unos golpecitos para pedir silencio y la música se detuvo. Mateo se paró a su lado, sonriendo como un idiota orgulloso. Y buenas noches a todos, comenzó Sofía, su voz llena de una falsa emoción. Gracias por estar aquí para celebrar a este hombre maravilloso, mi esposo, Javier. 50 años es un hito, un momento para reflexionar, pero también para mirar hacia el futuro. Y es por eso que la sorpresa que tenemos para él no es solo un regalo, es el comienzo de un nuevo y excitante capítulo para nosotros. Hizo una pausa dramática. La gente la miraba expectante. Javier, mi amor, siempre has sido un hombre atado a las raíces, a este lugar. Pero yo creo que la vida es para vivirla sin ataduras. Así que, decidí liberarnos. He vendido esta casa para que podamos viajar, explorar y empezar de nuevo donde queramos. En ese momento, Mateo desveló un cartel de se vende de una inmobiliaria, al que le había pegado una enorme pegatina de vendido. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados aplaudieron confundidos, otros simplemente se quedaron boquiabiertos. Mi tía abuela casi se atraganta con un canapé. Sofía me miró, esperando mi reacción de shock y posterior gratitud. Y se la di, pero no como ella esperaba. Esperé a que los aplausos vacilantes se extinguieran. Con una calma que sorprendió a todos, incluido a mí mismo, me acerqué y tomé el micrófono de su mano. Gracias, cariño, dije, y mi voz sonó clara y firme en el silencio repentino. ¡Qué sorpresa tan increíble! De verdad. Inolvidable. De hecho, es tan increíble que tengo un par de preguntas, si no te importa compartirlas con nuestros amigos y familiares. La sonrisa de Sofía se congeló. Un rastro de pánico cruzó sus ojos. Por ejemplo, continué, paseando la mirada por los rostros de los invitados, me encantaría que nos dijeras a todos por cuánto vendiste la casa de mis padres. Y ya que estamos, ¿podrías decirnos también el nombre del afortunado comprador? Tengo curiosidad. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó pálida como el papel. Mateo dio un paso al frente, farfullando algo sobre que esos eran detalles privados. No te preocupes, dije, dirigiéndome a ella de nuevo. Yo se los diré. La vendiste por menos de la mitad de su valor de mercado a tu amante, el señor Alejandro Vera. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Y lo hiciste, continué, mi voz subiendo un grado, cargada de toda la furia contenida, vendiendo un terreno que me robaste con engaños hace 20 años. Haciéndome creer que lo ponías a nombre de los dos cuando en realidad te lo quedaste para ti. Un terreno que era la herencia de mis padres. En ese momento, mi hermana Elena, que había estado a mi lado todo el tiempo, dio un paso al frente y sostuvo en alto una copia del testamento. Saqué mi teléfono, abrí la galería de imágenes y mostré a los que estaban más cerca las capturas de pantalla de los correos electrónicos entre Sofía y Mateo, donde discutían los detalles del plan. Cómo manejar mi reacción y cómo se repartirían las ganancias cuando el viejo dramático finalmente se enterara. El mundo de Sofía se derrumbó en público. El color desapareció de su rostro. Mateo,
En un arranque de furia estúpida, intentó abalanzarse sobre mí, gritando obscenidades, pero Ricardo, que había estado esperando en un rincón, lo interceptó con la facilidad de un profesional. La fiesta había terminado. El silencio que quedó fue ensordecedor, roto solo por los sollozos de Sofía y las maldiciones de su hermano. La gran sorpresa había sido revelada. Pero la revelación final fue la de su verdadera cara, expuesta y destrozada bajo las luces de la fiesta que ella misma había organizado. La fiesta se vació en un tiempo récord. Los invitados se escabulleron en un silencio avergonzado, sin saber qué decir, dejando tras de sí un campo de batalla de copas a medio beber y platos de comida intacta. En medio del caos, Sofía y Mateo eran el epicentro de la humillación, dos estatuas de vergüenza en medio de las ruinas de su propio plan. Lo que siguió fue un infierno legal, feo y agotador, tal como Ricardo me había advertido. Sofía, aconsejada por su amante, intentó contraatacar. Me acusaron de difamación, de robar información privada. Pero su defensa era un castillo de naipes en medio de un huracán. Teníamos el contrato de venta por un precio irrisorio, prueba irrefutable de un intento de defraudar el valor real del activo. Teníamos la conexión directa con su amante. Teníamos el testimonio de Elena y la carta de mis padres, que aunque no tenía un valor legal vinculante sobre la propiedad, sí establecía una intención moral que pesó en el juicio sobre el abuso de confianza. Y teníamos los correos electrónicos, una prueba digital demoledora de su conspiración. Al final, la batalla legal para anular la venta habría sido demasiado larga, costosa y emocionalmente devastadora. Ricardo me aconsejó un camino más práctico y mucho más doloroso para ellos. No luchamos por la casa. Luchamos por el dinero. Y ganamos. Gané una demanda civil que obligó a Sofía a pagarme no solo la mitad del valor de mercado real de la propiedad, tasado por peritos judiciales, sino también una indemnización considerable por daños y perjuicios y fraude. El juez fue particularmente severo al considerar la premeditación y el abuso de confianza a largo plazo. La venta a su amante a bajo precio se consideró un claro intento de ocultar activos, y ambos terminaron enredados en sus propias pesadillas legales y financieras. La nueva vida de Sofía comenzó con una deuda masiva conmigo y una reputación hecha cenizas. De Mateo no volví a saber nada. Se lo tragó la tierra, probablemente buscando a otra persona de quien vivir. Hoy, la historia termina aquí, varios meses después. No en esa casa grande y vacía llena de fantasmas, sino en mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Es más pequeño, más moderno, y cada objeto en él ha sido elegido por mí. Desde mi balcón, no veo un jardín cuidado, sino el pulso vibrante de la ciudad. Mi relación con Elena es más fuerte que nunca. Hablamos todos los días. Ella fue mi roca, mi brújula en la oscuridad. He aprendido que la familia no es la que comparte tu sangre, sino la que te demuestra lealtad cuando el mundo se viene abajo. A veces, por la noche, pienso en la casa. No la extraño. Extraño la idea de lo que representaba, el sueño que resultó ser una mentira. Perdí una casa, pero me recuperé a mí mismo. Me despojé de 20 años de confianza mal depositada y de una ceguera voluntaria. Sofía me prometió una gran sorpresa para mi 50º cumpleaños, una que me cambiaría la vida. Y de una forma retorcida y brutal, cumplió su promesa. Me quitó todo para, sin quererlo, devolvérmelo todo, mi autoestima, mi paz y mi futuro. Me regaló mi libertad. Y ese, al final, fue el mejor y más inesperado regalo que pude haber recibido.